El 28 de julio de 1821, José de San Martín hizo resonar las siguientes palabras. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y es así que el Perú comenzó una nueva etapa marcada por notables transformaciones, pero es innegable que algunos aspectos políticos, sociales y económicos aún no han alcanzado la deseada evolución. En este contexto surge un importante interrogante. ¿Cuáles son los eventos más significativos que han moldeado nuestra realidad actual en el Perú? Como grupo hemos identificado ciertos acontecimientos que han ejercido un impacto significativo en la configuración actual del Perú. Entre ellos se destacan el periodo de la aristocracia, la patria nueva, el aprismo y socialismo, el surgimiento del Sendero Luminoso y el MRTA y el periodo del Fujimorato. A continuación, fundamentamos nuestra tesis. En primer lugar, los eventos ocurridos durante la aristocracia en el Perú de 1895 a 1919 han dejado una marcada influencia, puesto que en este periodo el derecho de petición fue utilizado como estrategia de participación política indirecta, una práctica que continúa en la actualidad mediante las protestas y movilizaciones sociales, como formas de influencias en la política del país. Por otro lado, según el libro Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, escrito por Burgues y Flores Galindo en 1991, menciona lo siguiente. Mientras que los oligarcas se expresaban en español, conocían lenguas modernas, se educaban en Europa o en colegios europeos, las clases populares seguían siendo mayoritariamente indígenas, portadores de una tradición cultural diferente que era ignorada o menospreciada por la clase dominante. La cita expresa una marcada disparidad socioeconómica, donde los oligarcas poseen gran poder económico y tienen acceso a la educación en Europa, mientras que las clases populares, en su mayoría indígenas, carecen de oportunidades similares y siguen aferradas a su tradición cultural, que a menudo es ignorada o menospreciada por los miembros de la élite. Aunque se implementaron reformas para mejorar la educación superior con la reforma universitaria de 1919, las actitudes modernizadoras no se reflejaron plenamente en la adecuación o reforma del sistema político. En segundo lugar, los eventos ocurridos en el periodo de 1919 a 1930 también han dejado una profunda influencia en el Perú actual, en el aspecto socioeconómico, debido a que, durante la llamada Patria Nueva, el gobierno de Augusto Leguía implementó un ambicioso proyecto de modernización y centralización del poder, llevando a cabo reformas económicas y de infraestructura que promovieron el crecimiento económico del país. Sin embargo, ello también contribuyó a aumentar la desigualdad social y el control sobre la economía peruana. Además, el autoritarismo y la represión política dejaron una huella en la sociedad peruana, limitando las libertades políticas y generando tensiones que perduraron a lo largo de la historia. De acuerdo con el artículo La Patria Nueva de Leguía, escrito por Margarita Guerra Martiniere en 1989, esto nos conduce a afirmar que la presencia de Leguía y su idea de la Patria Nueva marca el enlace entre la concepción que tuvieron sus antecesores y que tendrían sus sucesores respecto al Perú. En otras palabras, será un cambio que quisieron hacer sus antecesores, pero no pudieron, y un nuevo inicio para sus sucesores. En el ámbito social, Leguía otorgó altos puestos públicos a la clase media. Buscó mantener el orden y la estabilidad política mediante el control autoritario del gobierno y la limitación de la oposición política. En tercer lugar, tenemos que los eventos ocurridos en el Perú durante el periodo de 1980 a 1990, en particular, sobre todo el surgimiento de Sendero Luminoso, junto con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, representado con las siglas MRTA, ha tenido un profundo impacto en el país, lo sabemos, cuyas huellas aún se sienten en la actualidad misma. En el ámbito político tenemos que la violencia terrorista generó una crisis que debilitó sobre todo la institucionalidad nacional del Estado y actualmente la democracia, llevando a la implementación de medidas represivas, a la priorización
de la seguridad en la agenda política del país, del Estado. Por otro lado, el ámbito económico, tenemos que esta inestabilidad generada afectó sobre todo a la inversión y el crecimiento continuo económico del país, con un aumento significativo del gasto público destinado a la seguridad ciudadana que repercutió en otros sectores. Mientras que más dinero se iba a la seguridad, otros sectores no tenían el presupuesto acordado que necesitaban. Y por último, el aspecto social. La violencia causó un alto número de víctimas y sembró el miedo y la desconfianza dentro de la sociedad peruana misma. Según el Instituto de Estudios Peruanos, IEP con sus siglas, en el 2019 señala que Sendero Luminoso junto con el MRTA buscaron derrocar al gobierno peruano a través de la violencia y sobre todo la lucha armada, provocando la muerte de miles de personas y dejando un legado de terror en el país. Es decir, estos grupos terroristas utilizaron tácticas muy violentas como medio para intentar derrocar al gobierno de turno y establecer una ideología política que no compartía gran parte de la ciudadanía. Sus acciones tuvieron consecuencias muy significativas y devastadoras, ya que provocaron la pérdida de miles de vidas inocentes. En cuarto lugar, durante el periodo de 1990 a la actualidad, el surgimiento del Fujimorato y la posterior recuperación de la democracia en el Perú han ejercido una influencia significativa en el país. El régimen de Fujimori fue marcado por la corrupción, la violación de los derechos humanos y un gobierno autoritario que afectó negativamente a la sociedad peruana. Como expresó Fernando Tuesta Soldevilla en el libro Historia del Perú Contemporáneo, el Fujimorato tuvo un impacto duradero en el Perú. Sus políticas han contribuido a la polarización política, a la desigualdad social y la debilidad institucional del país. Con esto, Fernando expresa su visión sobre el impacto que tuvo el Fujimorato en el Perú. Sugiere que las políticas implementadas durante el Fujimorato tuvieron consecuencias duraderas en diferentes aspectos del país, como la polarización, que es la división entre diferentes grupos ideológicos o políticos del Perú. Asimismo, en este periodo se implementaron políticas neoliberales y de privatización. Estas generaron una mayor desigualdad social y concentración de riqueza. Sin embargo, tras la recuperación de la democracia, se restauraron las instituciones democráticas y llevaron a cabo reformas políticas y constitucionales. Estas buscaban mejorar la representación y la estabilidad política. Además, la economía peruana redujo significativamente la pobreza. En conclusión, la historia política y social del Perú ha sido un recorrido complejo y lleno de desafíos, desde la independencia en 1821 hasta el siglo XXI. El país ha atravesado periodos de lucha y por la democracia y la justicia social. La Patria Nueva sentó las bases de la moderna República del Perú con reformas políticas y sociales, aunque también dejó ver la presencia de una aristocracia que concentró el poder y los recursos en manos de unos pocos. El surgimiento de aprismo buscó la defensa de la democracia y la justicia social. Sin embargo, décadas posteriores vieron el surgimiento de movimientos guerrilleros, como el MRTA y Sendero Luminoso, que dejaron un legado de violencia y conflicto. Tras la transición a la democracia, el Fujimorato dejó una herencia de corrupción y desigualdad, con nuevas formas de hacer políticas como el clientelismo y el obrismo. A pesar de avances económicos y reducción de pobreza, el Perú aún enfrenta desafíos en la distribución equitativa de la riqueza. La renovación de la nación requiere el fortalecimiento de instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción y la promoción de la participación ciudadana para construir un país más inclusivo y próspero, respetando su cultura y trabajando juntos por un futuro mejor.